Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Eduardo, que junto a la profesora Natalie Rivera somos los encargados de la asignatura de Lenguaje y Comunicación en quinto año A y quinto año B. El objetivo de esta clase es reforzar los contenidos que ustedes y nosotros vimos durante esta unidad. De todas maneras, el contenido tú lo puedes encontrar en la clase de Classroom, ¿cierto? Donde está todo grabado. Y también las puedes observar por acá, ¿cierto? Donde tú vas a reforzar los mismos contenidos. Lo primero que vimos fue la fábula. La fábula tiene unas características bien poquitas, ¿cierto? Y bien sencillas y bien claras. Los textos son breves, son cortos. No va a encontrar una fábula más allá de 20 líneas. La fábula siempre tiene una moraleja o enseñanza, y esa moraleja está explícita al final de la fábula. Tú no tienes que inferirla, no tienes que decir, ¿qué me quiso enseñar esta fábula? No. La enseñanza está siempre explícita, escrita al final. Generalmente, los personajes son animales o objetos. Es verdad que también puedes encontrar personas comunes y corrientes. Puedes encontrar, por ejemplo, un campesino, ¿cierto? El minero, la señora que vende, la lechera, pero generalmente los autores de fábulas eligen animales como sus personajes. ¿Por qué? Porque los animales tienen características bien definidas. Entonces el zorro es astuto, el león es fiero, la gallina es temerosa, la tortuga es lenta, por eso lo utilizan. Ahora sí, le da una característica especial a los animales u objetos. Los personifica, es decir, le da características de ser humano, para que esos animales puedan pensar, hablar, razonar, discutir. Y el objetivo final, ¿cierto?, en el fondo de la fábula es hacer una crítica a las conductas humanas. Por eso te deja una enseñanza moraleja. Por ejemplo, critica la vanidad, critica el egoísmo, critica el creerse más de la cuenta, la ambición desproporcionada, la ambición por el dinero, ¿ya? Esos son los objetivos de la fábula. ¿Ustedes se acuerdan que leyeron La tortuga y el águila? Donde la tortuga quería volar y el águila la llevó a volar y después la soltó. ¿Y qué le pasó a la tortuga? La tortuga cayó, se rompió su caparazón. Y ahí recién vino a la tortuga a reflexionar y decir, pucha, yo en vez de estar conforme con lo que tenía, estaba ansiando algo que era volar, que era imposible que yo pudiera hacer porque no tengo alas. Entonces esa es una enseñanza para el ser humano. De repente ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer. También aceptar y agradecer lo que ya tengo. Respecto al mito y la leyenda, que también es un contenido que ustedes vieron, no les extrañe que ustedes pueden encontrar muchas definiciones, muchos cuadros comparativos en el cual hay mucha información que se contradice unas con otras. Usted puede buscar otro cuadro comparativo y le decir otras cosas. ¿Por qué? Porque se cruza mucho la leyenda con el mito, se parecen mucho. Entonces, en el fondo, lo que tú tienes que tener claro es que el mito y la leyenda siempre están explicando cosas. Origen del universo, origen del ser humano, origen de los árboles, de la lluvia. Y siempre se utiliza una historia fantástica para explicarla. Veamos lo que vimos en clase. La intención de la leyenda, y que es muy localista, pretende explicar, dice, no pretende explicar, sino resaltar las características de un pueblo. Es localista porque la leyenda tiene que ver con un pueblo determinado. Una leyenda puede ser mapuche, puede ser aymara, puede ser azteca, inca, pascuense, y está centrado en las características de ese pueblo. En cambio, el mito explica lo sobrenatural o el origen de algo, pero algo universal, que puede ser, como le decía, el ser humano, el universo, el planeta Tierra, las estrellas, el Sol. Está fuera de lo temporal y fuera de cualquier geografía definida, ¿ya? En cambio, la leyenda se sitúa más en lo temporal y en un lugar físico determinado, al contrario del mito.
Los personajes también se cruzan, pero fíjate, los personajes de la leyenda pueden ser ciertos héroes, gente común y corriente como nosotros, seres sobrenaturales como el Trauco, como la Pincoya, o del inframundo, de los infiernos. Los personajes de los mitos son siempre dioses, semidioses, héroes, monstruos. Es fácil, como te das cuenta, ahí confundirse. Y a veces tú lees una leyenda o lees un mito y tú estás seguro, esto es un mito, y te dice abajo leyenda, como al revés. La función de los mitos es enseñarte, eso es didáctica, enseñar cosas que están, en el fondo le están enseñando a un pueblo, y el pueblo está tomando sus tradiciones, se está uniendo, y a través de estas leyendas ellos van siguiendo ciertas tradiciones y se van dictaminando ciertas enseñanzas para el pueblo. En cambio, el mito tiene que ver más con el hombre con Dios, ya por eso habla de la religión. Ambas son transmitidas de generación en generación. El origen de la leyenda es desconocido, claro, porque alguien la inventó y fue transmitido oralmente de generación en generación, de abuelo, padres, hijos. Y el mito se entiende que la persona que lo creó tuvo la inspiración divina. Dios lo inspiró para crear este mito. Luego vimos la comprensión lectora. Acá yo puse una fábula que es Las ranas y el pantano seco, en las cuales dos ranas viven en un pantano, están viviendo largos años ahí, y después tienen que emigrar. Se van y encuentran otro lugar, y una de las ranas inmediatamente quiere bajar a un pozo. Y la otra, que era más reflexiva, le dice, espera un poquito, no es llegar y bajar al pozo, ya que nadie le aseguraba que no se secara de la noche a la mañana, y ellas quedarían atrapadas para siempre en el fondo del pozo. Perdón. Ya, este texto, para entenderlo mejor, tú puedes relacionarlo con otros tipos de textos en el cual tú hayas visto el mismo tipo de contenido. Yo le iba a poner otra acá, que era uno de los fantasmas. Entonces, tú podías haber dicho, yo leí el fantasma de Canterville. Lo relaciono con eso, sí tiene cosas parecidas. Ahora, esta fábula te deja una enseñanza, que no hay que llegar y actuar, porque esta rana, una de las ranas llegó y se iba a meter al pozo nuevo. La otra, espérate un poquito, tenemos que ver si nos va a servir o no. Entonces, tú lo puedes relacionar con tu entorno, con lo que te rodea. ¿Tú has visto algo así entre tus compañeros, amigos, en tu familia, en la televisión, en alguna noticia o un diario, donde alguien llega y actúa sin reflexionar y le trae estas consecuencias negativas? Estás relacionando con tu entorno. Y también un texto lo puedes relacionar con tu vida. ¿Esto te ha pasado alguna vez a ti? ¿Ya? Y cualquier tipo de texto. A lo mejor tú estás leyendo un texto de, no sé, recuerden que la tía les puso el ejemplo de Ámbar, que tiene unos amigos, ¿cierto?, en el colegio, y tú lo podrías relacionar con tu vida. ¿Ha pasado esto lo mismo que Ámbar con mi amigo? Entonces, esta es una recomendación muy importante para que tú puedas entender mejor un texto. Ahora, existen dos tipos de preguntas que yo le podría hacer a un texto. Hay más tipos de preguntas, pero vimos estas dos nomás. Hay preguntas literales, explícitas, en donde la respuesta tú la encuentras tal cual en el texto. Acá yo te podría preguntar, ¿cuántas ranas vivieron por muchos años en un pantano? Ahí está la respuesta. 2 ranas. Te podría preguntar, ¿qué animales vivían en el pantano? Ahí está, ranas. ¿Cuántos años vivieron las ranas? Pero tenía que decir años y dije años. ¿Cuántos años vivieron las ranas en el pantano? Muchos años. O el profesor también te podría decir, tú crea las preguntas. Crea 2 preguntas explícitas, por ejemplo. Entonces tú tienes que cerciorarte que la respuesta tú la encuentres textual acá. Y también existen las preguntas inferenciales,
que no te salen explícitas acá. Por ejemplo, tú podrías decir, describe o qué características tenía la rana que quería saltar inmediatamente al pozo. Si bien no te lo dice explícitamente, tú puedes decir, a ver cómo era. Era irreflexiva, llegaba y actuaba, no pensaba mucho. Y tú podrías decir, describe a la otra rana. La otra rana era muy reflexiva, era sabia, pensaba mucho antes de actuar, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos de preguntas. Las literales, donde tú vas a encontrar la respuesta totalmente aquí, como dice la palabra, explícita, literal, y también las preguntas inferenciales donde tú tienes que inferir una respuesta, ¿ya? Preguntas inferenciales, por ejemplo, nos dicen qué época del año está. Pero yo te voy a preguntar, ¿en qué época del año están acá? Y si tú observas, por ejemplo, que dice, están floreciendo las flores, es primavera. Dice que terminó el invierno. En ninguna parte dice que empezó la primavera, pero si termina el invierno, después del invierno, viene la primavera. Son preguntas diferenciales, ¿ya? Y finalmente nosotros vimos, y yo te grabé una clase, del proceso de la escritura. La escritura no es llegar y escribir un texto. La escritura tiene etapas. La primera etapa es planificar la escritura. Hacer una preescritura, puede ser una lluvia de ideas, anotar las cosas más importantes, pensar a quién le va a dirigir este texto, cuál es el objetivo de este texto, es una noticia, una carta o una leyenda. Luego viene el proceso en el cual ya tú empiezas a escribir, basándote en lo que tú habías planificado, escribes tu texto completo, y luego viene la etapa de la revisión. Tú tienes que revisar todo lo que leíste. Ojalá que lo revises con otra persona, se lo leas a una persona, se intercambian textos, revisen. Habían falta ortográfica, ¿es entendible lo que tú escribiste? Entonces se hace una revisión y obviamente una corrección, si hay que corregirle cosas, y tú haces una versión final del texto que ya es la reescritura y el texto tal vez definitivo, ¿cierto? Tal vez también podríamos tener que seguir haciendo la corrección, pero a lo mejor ya es el definitivo. Ya, ojalá esta clase te sirva mucho para afianzar los contenidos que vimos con la tía Natalie durante esta unidad. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos.